Informativo Mega. Periodismo investigativo. La senadora Norma Hurtado afirma: reforma a la salud aún no cuenta con el concepto de viabilidad fiscal del ministro de Hacienda. La presidenta de la Comisión Séptima del Senado, por donde ingresaría para estudio la reforma a la salud, le dijo a uno de los diarios nacionales esta afirmación basada en una conversación que sostuvo con el ministro de Hacienda. Horas después de que el presidente Gustavo Petro le presentara al país la reforma a la salud, la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, hizo pública una carta al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, donde le manifestó su preocupación porque la iniciativa, al menos la que llegó al Congreso, no evidencia el análisis del impacto fiscal del Ministerio de Hacienda que exige el artículo 7 de la Ley 819 del 2003. Ocampo y Hurtado sostuvieron una reunión durante más de una hora en la oficina del Ministerio de Hacienda en Bogotá. Uno de los diarios nacionales buscó a Hurtado, quien además es la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, es decir, por donde ingresará el proyecto para estudio, y confirmó que la reforma a la salud aún no cuenta con el concepto de viabilidad en el marco fiscal del Ministerio de Hacienda. Lo dijo basada en la conversación que sostuvo con el ministro José Antonio Campo, quien le informó que aún seguía estudiando el costo de la reforma a la salud. La respuesta que el ministro José Antonio Campo me dio es que él estaba con su equipo técnico aún haciendo el análisis del costo de la reforma a la salud, teniendo en cuenta que la estrategia planteada en el articulado tendrá gasto en presupuesto y él tenía que evaluar y valorar cuánto era ese gasto. En el momento en el que él termine, informará cuánto cuesta la reforma, precisó Hurtado. La respuesta le preocupó a la congresista porque la Ley 819 dice que todo proyecto que ordene gastos, como ocurre con el de salud, debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Por eso, Hurtado ha sido insistente en preguntar al gobierno nacional cuánto cuesta la reforma, las fuentes de financiación y si habrá adición presupuestal al Ministerio de Salud para este fin. Responsabilidad, análisis y rigurosidad técnica son la guía de mis actuaciones. Por eso he conversado hoy con el ministro de Hacienda sobre temas claves para el país, como el Plan Nacional de Desarrollo, adición presupuestal y reformas sociales, afirmó Norma Hurtado en su cuenta de Twitter. En las exposiciones de motivos de las reformas y de las leyes debe estar contemplado eso, debe incluirse expresamente y obviamente cuando se haga la ponencia debe estar especificado el costo final de la iniciativa y la fuente de ingreso que se puede eventualmente generar, explicó. Si el ministro de Hacienda José Antonio Campo aún no termina su concepto de viabilidad del marco fiscal, entonces, ¿con qué sustento financiero y económico presentó la ministra Carolina Corcho su iniciativa al Congreso? La senadora Norma Hurtado estima, a título personal, que el Ministerio de Salud debió tener un análisis financiero. En el proyecto de reforma a la salud, tan esperado e importante, no se evidencia el análisis del impacto fiscal del Ministerio de Hacienda. Por esto, he solicitado la concordancia del proyecto con el marco fiscal de mediano plazo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, publicó Norma Hurtado. Tengo entendido que dicho despacho cuenta con un gran economista del país que ha venido apoyando y respaldando a la señora ministra Carolina Corcho, pero lo que me quedó claro es que el análisis que ha hecho el Ministerio de Salud y el contenido de esta información presupuestal y financiera no estaba consolidada con el Ministerio de Hacienda, porque el ministro Campo me dijo que aún continúa evaluando y analizando el marco fiscal del articulado de la reforma, afirmó. El problema para la ministra de Salud Carolina Corcho es que el concepto de viabilidad fiscal y financiera expedido por el ministro José Antonio Campo, uno de los funcionarios de la Casa de Nariño que le ha hecho reparos internamente a la iniciativa, es necesario para que los representantes y senadores de las comisiones séptimas avancen en la respectiva ponencia. Además, confirmó que 6 meses después de posicionada a la ministra, ella no tenía listo el articulado de la reforma, pese a que el presidente Gustavo Petro le anunció desde agosto de 2022 que postergaría su estudio en el Congreso para el primer semestre del 2023.